El gobierno de la mañana, la Z101, lunes 11 de enero, año 2021, Nayib Chaed Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, la situación que estamos viviendo en la República Dominicana y en todo el mundo desde aproximadamente el mes de febrero del año pasado, del año 2020 hasta la fecha, es una situación que jamás ninguno de nosotros imaginó que iba a tener que vivir. El que diga lo contrario está hablando mentiras. El que diga lo contrario no está diciendo la verdad. Nadie se imaginó esta situación sanitaria catastrófica, económica catastrófica que hemos tenido que vivir los seres humanos durante 10 meses del año 2020 y lo que llevamos ya de este año 2021. Y no es una situación agradable lo que estamos pasando, lo que hemos estado viviendo durante esos meses de pandemia, que ya van para 11 meses de pandemia en la República Dominicana, que es el caso que nos ocupa. Hemos perdido, ya vamos camino a 2.500 personas fallecidas. Vamos en ese camino. No hemos llegado y ojalá no lleguemos, pero vamos en ese camino lamentablemente por culpa de esta enfermedad que hasta el momento, en nuestro país no tenemos la disponibilidad de una vacuna para empezar una campaña masiva en toda la población que busque precisamente frenar el avance que ha tenido este coronavirus en las últimas semanas, en los últimos meses. Todo eso, lógicamente, tiene que impactar de manera negativa en la situación económica de nuestro país. Porque entonces las autoridades tienen que empezar a tomar una serie de medidas restrictivas para de alguna manera tratar de evitar que los contagios, que la cantidad de casos se incremente en nuestro país, porque si se desborda esta situación a un punto en el que todos los hospitales estén llenos, todas las camas COVID del país estén llenas, todas las unidades de cuidados intensivos del país estén llenas, si los ventiladores están todos ocupados, va a ser una situación verdaderamente triste la que vamos a tener que enfrentar en un momento como ese. Porque cuando no haya una cama para ingresar a una persona enferma de COVID, cuando no haya una unidad de cuidados intensivos para una persona que esté grave de COVID, o cuando no haya un ventilador para cuando uno de esos pacientes graves lo necesite, sencillamente lo que va a ocurrir aquí es que se va a incrementar de manera significativa la cantidad de muertos por COVID-19 en la República Dominicana. Ahí van a empezar a morir mucho más dominicanos de lo que han estado muriendo en las últimas semanas, en los últimos meses, en nuestro territorio. Y yo con esto no estoy diciendo que lo que tiene que ver con el área económica necesariamente se haya estado manejando bien. No. Porque nosotros desde aquí, desde el gobierno de la mañana, hemos estado durante meses proponiéndole al gobierno dominicano tomar medidas que mitiguen la difícil situación económica que están viviendo las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. Las que quedan abiertas, porque hay muchas que lamentablemente se han visto en la obligación de cerrar sus puertas
porque no han podido aguantar, no han podido soportar el hecho, primero, de los cierres al principio de la pandemia, luego esos toques de queda bastante estrictos en una parte de esa pandemia, y lo que hemos estado viviendo ya en las últimas semanas, cuando ha habido una especie de pico o de varios picos en lo que tiene que ver con el incremento de los casos de COVID-19 en nuestro país. ¿Y qué han hecho esas micro, pequeñas y medianas empresas? Muchas de ellas, lamentablemente, han tenido que cerrar sus puertas. Esas empresas de las cuales viven cientos de dominicanos, miles de dominicanos en todo el territorio nacional. Entonces yo creo que el gobierno, para compensar una situación como esa, tiene que tomar medidas especiales que favorezcan a ese sector tan importante de la economía dominicana. Porque en eso yo estoy de acuerdo con lo que decía el director. O sea, no solamente son los supermercados, no solamente son las grandes empresas, no solamente son las zonas francas. No. Aquí el gran porcentaje de la empleomanía de la República Dominicana trabaja precisamente en esas micro, pequeñas y medianas empresas. Por eso tantos empleados suspendidos durante este año 2020, durante el año 2020. Por eso tantos empleados cancelados o desvinculados de esas empresas, porque no podían aguantar más pagándole a empleados cuando ellos no podían operar en el horario que les permitiera tener a ellos los ingresos suficientes para poder cubrir con todas sus necesidades. Entonces yo creo que el gobierno debe sentarse tranquilamente a pensar qué es lo que vamos a hacer con nuestro país en las próximas semanas, en los próximos meses. Escúchame que te interrumpa, Nayib, de ese comentario tan interesante con tantos datos de puntualizaciones, como siempre, etcétera. Lo que quería es decirte de que la parte que tú dijiste ahorita, no te interrumpí para dejarte completar el comentario, de que nadie podía prever lo que iba a pasar, nadie podía adelantarse a los acontecimientos del COVID-19. Bueno, sin querer JLP, una parte de la culpa la tiene Donald Trump, el tristemente célebre, el funesto Donald Trump. Ahora el día 20, bueno, para afuera, a patadas de la Casa Blanca, y sobre todo después que mandó a llenar de mierda el Capitolio de los Estados Unidos. Bueno, la Asociación de Científicos de Estados Unidos en enero, el día 8 de enero, le presentó un proyecto diciendo que el mundo podía ser atacado por una epidemia terrible, ¿verdad? Y dijo que específicamente Estados Unidos, podría ser el más afectado en enero. Y él dijo que eso no tenía importancia, que ese era un problema que había surgido en China y ahora los chinos se van a ver más feos, que eso no va a progresar. Si Estados Unidos se hubiera consagrado a eso, hubiera destinado sus fondos federales, no fuera hoy el líder de la pandemia. Pero usted dirá, bueno, y a nivel mundial no se hubiese producido una condición de esa manera, porque Estados Unidos hubiera dado el frente al asunto, y además porque empresas estadounidenses, como está sucediendo desde hace meses, se hubieran integrado a la creación de una vacuna. Don Álvaro, recuerde que el primer caso de coronavirus, como se conoce hoy en día ya, COVID-19, se presentó en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, en noviembre de 2019, perdón. En noviembre del 2019, o sea, terminando casi el mes de noviembre, es cuando surge el primer caso ahí en Wuhan,
en la provincia de Hubei en China. Lo que pasa es que en aquel momento se pensó que ese virus iba a ser controlado rápidamente y se iba a quedar ahí, como ocurrió con el SARS, el anterior coronavirus a este, que también era bastante agresivo. Yo creo que era más agresivo que este y las tasas de mortalidad también mucho más altas. No, Nayib, pero escúchame que te interrumpa de nuevo. El asunto es que los científicos sí dijeron que era un peligro epidémico. O sea, aparte, como tú señalas con toda propiedad, lo del COVID-19, que se llama así porque fue en el 2019 que comenzaron a verse los casos en Wuhan. Pero esa institución prestigiosa de Estados Unidos sí advirtió que venía o podía llegar ese tipo de pandemia. La realidad es que hoy, tanto el mundo como la República Dominicana tiene una situación bastante delicada en el ámbito sanitario y económico. En esos dos ámbitos, sobre todo, la salud, la cantidad de personas que se está contagiando diariamente en nuestro país, la ocupación de los hospitales, ¿verdad? De los diferentes centros de salud, tanto públicos como privados. También está el tema de la economía. Como hemos visto durante el año 2020, una cantidad considerable de micro, pequeñas y medianas empresas quebraron. Otras están todavía batallando, tratando de no verse en la obligación de tener que cerrar sus puertas. Pero ante la situación que estamos viviendo, eso resulta bastante difícil. Por eso es que nosotros hemos estado proponiendo, y es lo que reiteramos en esta ocasión, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito económico, con ir en ayuda de ese sector tan importante como son las MIPYMES. El Estado tiene que elaborar un plan de compensación para esas micro, pequeñas y medianas empresas. El Estado tiene que continuar con las exenciones fiscales, entiéndase, el pago del anticipo. Si tiene también entonces que buscar una manera para financiar lo que tiene que ver con el pago del ITEVIS y dividirlo en cuotas a estas micros y pequeñas y medianas empresas, como se hizo en un momento durante la gestión del presidente Danilo Medina. Tienen que hacerlo. ¿Para qué? Para evitar que esas empresas terminen de cerrar sus puertas. ¿Cuántos dominicanos están yendo a la calle? ¿Cuántos dominicanos están quedando sin el sustento de sus familias? Entonces, no es solamente tomar medidas para frenar el avance del virus, que es importantísimo, claro que sí. Es sumamente importante la salud, la vida, sumamente importante. Pero también hay que tratar de preservar esos empleos, de preservar esas empresas, para que este sistema, el sistema económico de nuestro país, no se vaya, óigame, a derrumbar completamente, como lamentablemente hemos estado viendo en los últimos meses. Así que esa es nuestra posición, que además de atender todo lo que tiene que ver con el orden sanitario, que el gobierno también se enfoque, se siente tranquilo a pensar para buscar medidas compensatorias que vayan en ayuda de ese sector tan importante de nuestro país como son las MIPYMES. Llévatelo, Cundo.